Juan el teólogo en el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En este día quisiera que pudiéramos estudiar acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que Él fue el único quien pagó el precio por su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y aquí en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, le dice el Señor a Pedro: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Encontramos nosotros aquí una verdad eterna, y la verdad es acerca de la iglesia. La iglesia es el grupo de seres especiales que Dios ha llamado para que pertenezcamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él la compró con su sangre preciosa. Él no va a venir a robarse algo que Él no compró. Él va a venir a llevarse lo que Él compró con su sangre preciosa, y tampoco va a venir a las escondidas. Él va a venir delante de todos. Dice que todo ojo lo verá. A la final trompeta, se sonará la trompeta, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego los que se queden allí, entonces después hay otra resurrección. Pero ese no es el tema ahorita. El tema que nos ocupa ahorita es entender cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis encontramos que Juan miró en el capítulo 11, encontramos nosotros la siguiente escritura que nos dice de esta manera. Capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Habla de 2 testigos, ¿ok? Y esos 2 testigos no son 2 hombres que van a venir en un tiempo futuro. No, los 2 testigos son los que siempre han estado. Así como la iglesia no empezó en el día del Pentecostés. La iglesia empezó desde el principio, desde el justo Abel. Allá al principio de Adán y Eva, cuando Dios empezó a formar a ese grupo de seres especiales. ¿Por qué causa Dios mató a Caín? Porque sus obras no eran buenas. ¿Y por qué causa Dios se agradó de las obras de Abel? Porque eran buenas obras. Entonces de ahí para adelante Dios empezó a formar a su iglesia. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento al primer testigo, que es el pueblo de Israel, que hasta este día está en pie, y que a su tiempo vamos a hablar también de ello. Pero ahorita lo que nos ocupa es acerca de la iglesia del Señor, que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, decía acerca de esos 2 testigos que iban a profetizar por 1260 días vestidos de sacos. Eso también podemos explicarlo enseguida, pero ahorita acerca de la iglesia, esos 2 testigos, Israel y la iglesia, Israel y los gentiles, nosotros que fuimos llamados por el Señor, por su gracia, por su misericordia. Entonces encontramos nosotros este otro misterio, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Todo el mundo dice: mi iglesia es la mejor. Todo el mundo dice: yo estoy en la iglesia verdadera. Cuando alguien dice de esa manera es porque realmente no le ha amanecido, no ha entendido, porque la iglesia no es una organización política. La iglesia es un organismo vivo que está compuesto de seres individuales que hemos sido llamados por Dios para que aquí en esta tierra nosotros podamos amar a Dios, probarle nuestro amor, probarle nuestra dedicación para poder regresar de donde venimos. Venimos a este mundo, ¿para qué? Para que aquí nosotros podamos probarle a nuestro Dios nuestro amor. Aquí en el libro de Efesios capítulo 3 nos habla también de ese mismo misterio y nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros. Pablo está explicando y diciéndole a los hermanos en Éfeso acerca de el ministerio que él había recibido. Pablo fue
de la tribu de Benjamín. Pablo fue judío de judíos, fariseo de fariseos, pero él había sido llamado o fue llamado para predicarle a los gentiles la gracia, o sea, el evangelio eterno. Es a saber, dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo viene siendo que en los otros siglos, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio? Dice que los gentiles sean juntamente herederos. Cuando dice juntamente herederos, está juntando a los dos testigos, juntamente con el pueblo de Israel, herederos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ese misterio del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su potencia. Y ahí tenemos la historia, cómo fue llamado el apóstol Pablo y cómo Dios le dio entendimiento para que fuera de Jerusalén y llevara este evangelio eterno a otras naciones, hasta que llegó a nosotros este bendito libro, para que por medio de este bendito libro nosotros podamos tener revelación de entender que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una.